Buenos días, estimados padres de familia. Les damos la más cordial bienvenida a la última conferencia para padres de este ciclo escolar. El día de hoy se llevará a cabo la conferencia que se titula Sexualidad en la primera infancia e hipersexualidad infantil, la cual está a cargo de la licenciada Claudia de Sigoni, quien ya ha colaborado con nosotros en años anteriores. Antes de iniciar, les quisiéramos compartir un poco acerca de su hoja de vida. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Rafael Landívar. Posee una maestría en terapia familiar y de pareja por la Universidad de Massachusetts en Boston. Está certificada como terapeuta de pareja por el Instituto John Gottman. También cuenta con una certificación en terapia focalizada en emociones para parejas y una amplia experiencia en el trabajo clínico. Antes de iniciar, les quisiéramos recordar, por favor, que utilicen la sección de preguntas y respuestas para las preguntas que ustedes quieran formular a la profesional. Estas serán respondidas durante la conferencia y el chat será utilizado únicamente para comentarios o respuestas ante preguntas que realice la profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida, Claudia. Buenos días, gracias. Gracias por tenerme aquí y gracias por este tema que saben ustedes que es de mis temas que me encanta trabajar. El tema de la sexualidad es un tema amplio, el tema de la hipersexualidad es un tema tal vez recientemente conocido, sin embargo siempre presente. Vamos a empezar por hablar un poquito de lo que es la sexualidad y cómo la vamos a entender y cómo la vamos a definir, pero quiero como dar una pequeña introducción. Nosotros estamos ahorita inmersos en un mundo que parece ser un mundo sexual y eso es una situación delicada, importante, nos llega de todos lados, la media, Facebook, Instagram, todos los medios sociales, la televisión, los programas, todos están como inundados de una aparente sexualidad. Y digo aparente porque estamos hablando de una sexualidad mediatizada y de una sexualidad que está como exagerada. Y en ese proceso los jóvenes de hoy no saben de sexualidad y no saben que no. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque estamos rodeados de un montón de creencias, ideas, acciones, actitudes, comportamientos de los jóvenes en donde aparentan estar imbuidos del concepto de la sexualidad, pero totalmente desconectados de la realidad de lo que implica y representa la sexualidad. Nosotros como padres estamos en muchos sentidos desconectados de este proceso, creyendo que los protegemos al no hablarles o al hablarles solamente de lo que queremos. Entonces, los jóvenes tienen acceso a contenidos sexuales, pero cuando no tienen un acompañamiento adulto que les permita una visión crítica sobre la sexualidad, quiero quitar esa, perdón. No, y no tienen un acompañamiento adecuado de los padres, están realmente como en el aire de los conceptos que supuestamente deberían de tener. Entonces, ¿qué es la educación sexual integral? Hablemos un poquito de esto porque es tal vez lo más importante que hoy quiero transmitir continuamente. La educación sexual integral es una educación que pretende dar a los jóvenes y a los niños, quiero recalcar a los niños, conocimiento, actitudes, destrezas y valores para poder hacer elecciones apropiadas y saludables en su vida sexual. La educación sexual integral es adecuada y apropiada a la edad y al nivel de desarrollo. Y las personas idóneas para realizar la educación sexual integral son los padres, son las personas que son las que deberían estar al frente de este esfuerzo y de este ejercicio. Ahora, quiero que noten arriba 4 palabras vitales que hay ahí. Conocimiento, actitudes, destrezas y valores.
La educación sexual integral no es solo darles información, es darles estas otras cosas que los chicos necesitan. Conocimiento, actitudes, destrezas y valores. Y la idea es que la educación sexual integral debe empezar con el nacimiento del niño y debe continuar a lo largo de toda la vida del joven y del niño. Nosotros tenemos la impresión de que un niño es niño y no se le debe decir nada y debe de estar preservada su inocencia y debe de estar resguardada toda su creencia infantil mágica, pero los niños tienen una serie de cambios y mecanismos en su mente que son sexualizados porque nosotros, por definición, somos seres sexuales. Por definición. No es que la sexualidad entra de repente al cuerpo del niño, no. Nosotros somos seres sexuales desde el momento en que nacemos. Y de hecho, lo primero que se define cuando nace un niño ¿es niño o es niña? Entonces, la educación sexual integral es una educación que pretende desde muy pequeños los chiquitos darles todas estas cosas y también pretende retirar la educación sexual de solo crear en el niño el miedo de la sexualidad. Si tenés sexo, vas a dejar embarazada a una niña y te van a pegar una enfermedad y te vas a morir. Si tenés sexo, te van a pegar algo y vas a estar grave. Si tenés sexo, es peligrosísimo. Ese es como el sumum de la educación sexual que nosotros los papás estamos dando. Y los niños que creen que saben de sexo y no saben nada, están totalmente disociados de lo que es realmente un comportamiento sexual responsable y una sexualidad sana. Entonces, a pesar de ser nosotros los padres los idóneos para hablar de sexualidad, evadimos muchos esta enorme responsabilidad. ¿Qué es la sexualidad? En términos muy simples y cortos. La sexualidad es una comunicación humana que se extiende como fuente de salud, placer y afectividad. En los humanos la sexualidad es una necesidad, o sea, si la vemos desde la perspectiva de la continuidad de la especie y la reproducción, es una necesidad, no desde la perspectiva que oigo muchas veces de los hombres tienen necesidad, las mujeres no, sino desde la perspectiva puramente biológica, la sexualidad está determinada como el mecanismo de continuidad de la especie. Es importante también entender que la sexualidad en el humano es una fuente importante de comunicación, de obtención de placer y de obtención de afectividad, pero también es una fuente importante de salud que tenemos negada porque no queremos ver la sexualidad. Entonces, como, uy, la sexualidad es una parte muy negada. Si la sexualidad no se comprende desde una perspectiva integral y no se comprende desde la perspectiva integral real, entonces la sexualidad generalmente está demonizada, ¿verdad? Uy, es mala. Uy, no. Uy, no, la nena no. Uy, no, el nene no. Uy, no, no hablen de eso. ¿Sí? Es un tema que se evade, se quita. Estamos hablando de algún tema sexualizado en la mesa, entra un niño, ya no hablemos de eso. Entonces, hay una tendencia, o sea, no importa que los niños miren a Robocop, matar a todos los personajes de la película, incluyendo al director del producto, eso no importa porque no es sexual, ¿verdad? Robocop llega, mata a todo el mundo y eso sí lo podemos ver, pero la sexualidad no. Entonces, tenemos que entender que el niño es un ente sexual desde que nace. La sexualidad y el desarrollo sexual principian con el nacimiento y continúa con la exploración de los juegos y las experiencias sexuales del niño hasta lograr un desarrollo adulto, hasta lograr un desarrollo en donde el niño se siente ya con un comportamiento adulto. Esto va a suceder si hacemos el proceso bien hecho y si lo manejamos de una forma adecuada, responsable, saludable. Esto debería de suceder cuando el joven llega a la adolescencia y está más o menos en la adolescencia media.
que ya hay un comportamiento más adulto y que ya hay un conocimiento más adulto de la sexualidad. Entonces, quiero contarles un poquito de las etapas de la sexualidad porque eso nos va a permitir saber qué es lo que los niños necesitan y qué es lo que los papás necesitamos darles a los niños. Empezamos por la etapa preescolar, aunque yo la junté de 0 a 6 años. La etapa preescolar es una etapa que está dividida en dos. Voy a hablar de ambas etapas de los chiquititos. La etapa preescolar de 0 a 3 y de 3 a 6 están juntos, ¿verdad? En la etapa de 0 a 3, el niño está eminentemente sumergido en todo lo que es la sensorialidad. Y el descubrimiento del placer sensorial. Ustedes ven que los niños aquí tocan, soban, chupan, se meten los juguetes a la boca, tocan su cuerpo, tocan los cuerpos de otros, tienen pocos límites en cuanto a si se pueden o no se pueden tocar, se abrazan, se besan, se meten con nosotros, meten las manos por donde no deben. Están en ese proceso de descubrimiento del placer sensorial y nosotros tenemos que saber que en este momento todo el descubrimiento está sensorializado. Hay práctica de roles y papeles a través de distintos tipos de juego. Los chiquitos pueden jugar de papá y mamá, pueden jugar de doctor y enfermera, pueden jugar de ser novios. Este juego de los niños chiquitos es interesante porque tiene características distintas al juego que se está jugando de los 6 a los 9. Este juego es un juego espontáneo, divertido, no hay coacción, los niños pueden estarlo jugando enfrente de nosotros, les da risa, no se esconden, no lo esconden. Si nosotros preguntamos qué están haciendo, los niños responden con mucha candidez. Estamos jugando de papá y mamá y se dieron un beso, y si uno pregunta y hace cosas como: mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando de doctor, y yo soy el doctor, ella es la enferma y yo la estoy examinando y por eso le quité la ropa. Y ese tipo de juego es un juego de descubrimiento sensorial y de curiosidad que no está sexualizado y que de una manera o de otra nosotros sexualizamos cuando entramos en miedo. Ya aquí, de los 0 a 6 años, los niños deberían de tener acompañamiento e información. Ahorita les voy a contar qué tienen que saber, pero en este descubrimiento los chicos están también descubriendo un sentido de identidad de género. Si ustedes se dan cuenta, ya para los 2 o 3 años, los niños saben que son niños, las niñas saben que son niñas y quieren jugar con juegos de niños o de niñas. Les encanta el contacto físico, les encanta el tocarse, abrazarse, besarse, se jalan, se apapachan, y hay una posibilidad importante de autoestimulación en este momento del desarrollo. El niño se toca a sí mismo y puede tocarse a nivel de los genitales en forma muy natural. Puede estar enfrente de toda la gente y de repente meterse la mano entre el calzoncillo y el calzón, empezar a tocar el pene o la vulva, y él sentirse totalmente feliz y en la naturaleza de estarlo haciendo. Este descubrimiento, esta autoestimulación, es un proceso eminentemente sensorial. El niño lo busca de una manera natural y nosotros podemos aprovechar este momento del desarrollo del niño para empezar a enseñar varias cosas. Primero, las partes del cuerpo. Las partes del cuerpo con sus nombres correctos deben haberse aprendido para los 6 años. Cuando el niño va al colegio, el niño ya debe conocer los nombres correctos de todas las partes del cuerpo. Muy importante ese aprendizaje. La segunda cosa que el niño debe aprender entre los 0 y los 6 años, que es un proceso necesario, sobre todo porque va a llegar al colegio, ya se va a socializar a un nivel mucho más amplio, son las reglas de privacidad y cuidado. ¿Cuáles son las reglas de privacidad? ¿Dónde empieza y termina mi cuerpo? ¿Dónde empieza y termina el cuerpo de los demás? Nosotros no permitimos que nadie toque nuestro cuerpo si no tiene autorización y no estamos acompañados y cuidados por mamá o papá. Y no permitimos que nadie toque nuestro cuerpo en partes privadas, y mucho menos de formas que nosotros consideramos que no son sensorialmente correctas. No guardamos secretos de mamá y papá si algún adulto o alguna persona mayor nos dice que lo hagamos. Estamos siempre atentos a que
no puedes tocar a otra persona en sus genitales, no puedes tocar ni entrar al cuerpo de otra persona sin autorización y sin que los personas nos estén cuidando, y no puedes pasar y tocar a otro en sus partes privadas tampoco. Cuando hay una puerta cerrada, tocamos la puerta y nosotros tratamos de respetar siempre la privacidad. Para los 6 años, un niño debería de saber las normas de privacidad y de seguridad sexual. No acompaño a un adulto que me diga que me va a dar un dulce o que me tiene un secreto. No acompaño a un adulto a un lugar a donde no hay otros adultos y yo estoy lejos de mis papás. Cuando mamá y papá nos dicen que nos van a acompañar a un baño es porque esa es una regla de seguridad y así lo deberíamos de decir. Ya para los 6 años, los niños deberían de conocer estas reglas de seguridad. El espacio físico que separa y que priva al otro y a mí se debe respetar. Los niños chiquitos pueden muy fácilmente sentir que es muy divertido meterle la mano en la blusa a la mamá y tocarle los pechos. O van a entrar al baño y van a ver a papá haciendo pipí y les va a parecer muy simpático. También es importante que aunque dentro de casa eso sea un lugar abierto donde nosotros nos sentimos cómodos, los niños entiendan que eso no se va a hacer en otras casas y no se va a hacer con otras personas, que no pueden pasar el espacio físico de los demás. Aquí hay cosas importantes. En cada casa hay una apertura diferente respecto a si yo te puedo ver a ti desnudo o no, si voy a entrar cuando mami se esté cambiando o voy a entrar cuando papi se esté cambiando. Yo necesito saber que los niños sí tienen la capacidad de entender. Eso en casa es de esta manera, pero nosotros siempre tocamos la puerta, siempre esperamos a que alguien nos diga pasa adelante, siempre tenemos que respetar la privacidad. Esa es la etapa preescolar. Muy importante que nosotros trabajemos en la etapa preescolar en crear todos estos sistemas. ¿Qué pasa entonces en la segunda parte de la infancia, que es hasta los 9 años? Aquí está la expresión y manifestación más específica de temas y asuntos sexuales. Ya los niños empiezan a entender los nombres, empiezan a entender las partes y empiezan a ese juego que es mucho más sexualizado y empiezan a tener una comprensión limitada de la sexualidad adulta que expresan de una forma muchas veces con connotaciones de burla, de chiste, con un juego que tiene connotaciones de más adultas, con palabras y vocabulario de baño. Les encanta a los niños que son un poco más grandecitos el juego de pipí popó, el juego de el vocabulario de baño, eso es un coche, todo ese tipo de juego más vulgarizado y un poco más, que parece más sexualizado, que sigue siendo una forma de experimentación y de conocimiento. Entre los niños de 6 a 9 años, ustedes van a ver una separación. Las niñas juegan con las niñas, los niños juegan con los niños, pero tienen este juego de molestar y perseguir al sexo opuesto. Entonces, te robo la moña y salgo corriendo al recreo, o te jalo el suéter y me lo pongo yo y salgo corriendo y no te lo devuelvo. Están en este tipo como de juego que incita al contacto, pero en una separación de niños y niñas. Hay una comprensión mucho más adulta, muchas veces tergiversada, sobre todo en aquellos niños que no tienen información sexual o en aquellos niños que tienen hermanos y amigos más grandes y que tienen un conocimiento aparentemente sexualizado, pero que no está mediado por una información responsable y adecuada. Tienen mucha curiosidad sexual, los niños de esta edad tienen un gran deseo de aprender y de comprender la sexualidad, que es interesante. Sin embargo, no preguntan, y esto es importante, no preguntan mucho, no preguntan directamente. La idea de que el niño no pregunte
a veces nos confunden, y nos confunde porque creemos que no necesita la información. Esta es una idea importante. Los niños pregunten o no pregunten, estén curiosos o no estén curiosos, necesitan tener la información. En este momento ya hay también un conocimiento de la sexualidad adulta sin que éste se haya discutido de una forma adecuada, si nosotros no lo hemos enseñado y sobre todo si hay hermanitos o si hay embarazos cercanos. Entonces, ya a los 9 años, niños y niñas deberían de tener información completa sobre los datos elementales de la concepción y el embarazo, los datos completos sobre la pubertad, y ahorita les voy a decir por qué, completos sobre la pubertad de niños y niñas, o sea, qué cambios van a experimentar ellos y qué cambios va a experimentar el sexo opuesto, cuáles son los cambios sociales, los cambios sexuales, los cambios emocionales que ellos van a vivir en la pubertad. Ya para los 9 años un niño debería de tener toda esta información. ¿Por qué? La pubertad se ha anticipado aproximadamente un par de años y puede ser que una niña empiece su proceso, no necesariamente visiblemente, pero sí empiece su proceso de pubertad incluso a los 9 años. Los cambios pueden empezar a percibirse, aunque no se vean, de una forma muy sutil, y nosotros necesitamos saber que tanto los niños como las niñas están preparadas para empezar a ver los cambios que ellos y sus compañeros van a tener, porque aunque ellos no tengan estos cambios, puede ser que sus compañeros sí empiecen a tenerlos y eso empiece a generar una serie de confusiones y conflictos en el desarrollo de los chicos. Y así pasamos al desarrollo sexual de los 9 a los 12 años. Y fíjense que aquí ya estamos hablando de ese periodo en donde probablemente, no todos, pero tal vez la mitad del grupo ya empezó la pubertad o está en proceso de empezar la pubertad. ¿Qué está pasando entre los 9 y los 12? Aquí hay un inicio del interés sexual en personas de su misma edad. Ya hay un interés sexual, aquí ya hay atracción física, ya hay deseo de contacto físico que es más sexualizado, ya estamos viendo un cambio en los patrones sociales, con un incipiente proceso de atracción e interés de compañeros. Ya no es solo el juego, sino aquí ya hay un interés real. Hay un cambio como en la estructura física de los niños, se empieza a percibir ese cambio y los niños empiezan también a cambiar sus patrones de manifestarse, de expresar su persona. Ya están mucho más como coquetos, empiezan como a tener diferente tipo de movimientos, diferente tipo de palabras, diferente tipo de interacciones entre ellos. Hay un inicio de la pubertad que ya puede resultar en ansiedad y confusión si los niños no tienen información adecuada y suficiente, porque los cambios de la pubertad son cambios extremadamente intensos y completos. Los cambios de la pubertad afectan todo el desarrollo del niño, lo social, lo emocional, lo físico, lo espiritual. Entonces, los cambios de la pubertad pueden ser no solo enormes, sino abrumadores para un niño que no tiene información. Esto es importantísimo porque la información pretende disminuir el nivel de ansiedad e incrementar el nivel de control y de confianza que tiene el niño en el proceso. Es en este momento, aquí estamos hablando de niños entre más o menos cuarto, quinto y sexto grado, ya los 12 años, casi todos los niños en sexto tienen 12 o 13. Estamos viendo aquí que ya hay cambios súper importantes en el comportamiento y que puede haber una diferencia de desarrollo en muchos niños, porque el desarrollo es algo interesantemente totalmente asincrónico y es como muy poco regular. Hasta los 9 años, los niños han desarrollado más o menos igual, en una forma lineal, predecible,
¿verdad? Es el desarrollo cefalodistal del centro hacia abajo y del centro hacia afuera. Hay un desarrollo como muy armónico, muy predecible. Más o menos a los 9, 10 años, cuando ya los chicos van a empezar la pubertad, el desarrollo se vuelve asincrónico y disarmónico. Ya no es cefalodistal, de arriba para abajo, del centro hacia afuera, y ya no es armónico en tiempo. Entonces, uno puede empezar a ver cambios en la fisionomía de los niños, les crece la nariz, les crecen las orejas, las manos, los brazos, los dientes, pero no crecen ellos así en esa misma armonía que habían estado creciendo. Hay una disarmonía en el crecimiento y hay una disarmonía en el desarrollo, y esa misma disarmonía crea también un sistema de reactividad en el niño porque está sucediendo todo esto en su cuerpo, en su mente, y si hay poca información, crece la ansiedad y la confusión. Estos chicos necesitan tener mucha más información, mucha más detallada de los cambios y procesos de la sexualidad y entender también la sexualidad adulta porque hay mucha curiosidad y hay deseo. ¿De dónde viene el deseo? El deseo viene de las hormonas sexuales, ¿sí? Las gonadotropinas, testosterona, estrógeno y progesterona, que en este momento empiezan a estar a todo alrededor del cuerpo y empiezan a crear todos estos cambios, pero eso también va a generar deseo sexual y va a generar ya una sexualidad adulta en un niño de pubertad. O sea, el deseo que van a sentir ya no es sensorial, ya es un deseo que está sexualizado. Esto es importante. Y los cambios físicos sexuales se van a empezar a notar entre los 9 y los 12 años, los cambios físicos sexuales secundarios, que son ya el crecimiento en las niñas de los pechos, el cambio de la corporalidad, hay como un redondeamiento de la figura femenina, la niña empieza a desarrollar vello en diferentes partes del cuerpo que ya es más evidente, en los brazos, en las piernas, en el bigote y en el pubis y en las axilas, y los niños igual. Todos estos cambios ya son cambios sexuales secundarios, pero cuando empezamos a ver estos cambios es que ya el proceso de la pubertad empezó hace algún tiempo. Esto es importante entender. Este es un momento de experimentación de relaciones semiadultas y de la comprensión de la orientación sexual. Empiezan estos roles de fulano le cayó a sutana o le gusta y le mandó una nota de amor o le mandó un mensaje, o empiezan con el cantineo y ya las niñas se arreglan más y los niños hacen exhibición de sus proezas físicas frente a las niñas. Aquí ya empieza un proceso importante que es sexualizado, ya no está solo un proceso sensorial. Quiero detenerme aquí un momentito, quiero saber si aquí hay dudas. Maya, ¿hay alguna pregunta? ¿Le vi cara de pregunta? Claro, sí, gracias, Claudia. La pregunta es, ¿cómo explicar a un chico de 9 años por qué tiene una erección? Bueno, hay dos temas diferentes de la erección. Una es los niños cuando duermen y amanecen en la mañana, pueden estar reteniendo mucha orina y eso puede ser parte de lo que provoca una erección. Ahora, la erección, recordemos que es un proceso de las terminaciones nerviosas del pene que durante la noche puede haber recibido contacto y puede haber recibido todo el tiempo algún tipo de fricción, y eso puede hacer que las terminaciones nerviosas provoquen una erección. Entonces hay dos temas aquí que son importantes. Uno, generalmente los niños van a amanecer con una erección y ellos desde muy chiquitos, si nosotros se los explicamos en una forma muy natural, les podemos decir, mi amor, cuando tú amaneces, tu pipí está lleno de pipí, tu pene está lleno de pipí y nosotros necesitamos ir al baño y vaciar el pipí que está en tu pene para que el pene nuevamente se vuelva a poner flácido. Ya cuando los niños son más grandes y hemos hablado de el pene que necesita ir al baño y que necesita hacer pipí y que se va a poner flácido cuando hagamos pipí, ya cuando hayamos hablado de eso y el niño ya lo entienda y lo sepa, nosotros podemos hablar de una erección por fricción, que a veces la fricción hace que el pene con sus terminaciones nerviosas sienta que que siente algo como placer o como que le aprieta o como, y en ese momento hay una erección.
La razón por la que yo insisto en este momento en que nosotros tenemos que revisar desde muy temprano lo que les estamos diciendo a los niños es porque cuando una conversación empezó a los 0 años, a los 6 años o a los 8 años que el niño tenga una erección, ya la conversación es simple, ya es mucho más natural. Sí, mi amor, fíjate que cuando uno toca el pene tiene muchas terminaciones nerviosas y siente placer y el pene se pone erecto. Eso es lo que pasa cuando el pene lo toca. Eso es así de simple, es la información. ¿Había otra pregunta, Maya? Sí, gracias. En este momento, ¿qué tan explícita es la información que debemos brindar sobre el acto sexual? ¿En qué momento? Me imagino que esta edad 9 años o antes. No pusieron el dato de la edad. Yo les voy a contar una historia. A mí me mandaron a llamar un día de un colegio porque los niños de 4º grado, que son más o menos entre 9 y 10 años, ¿no, Maya? 9 es segundo primaria. Segundo primaria, 10 años, 3er grado. Sí, tercero más o menos, ajá. ¿Será? Bueno, a mí me mandaron a llamar, eran niños de 10 años. Y los niños de 10 años estaban haciendo dibujos altamente sexualizados, tanto de sexo oral como de penetración. Sí, eran dibujos explícitos, muy explícitos, y este era un tiempo donde todavía la internet no era totalmente accesible para todos y no estaba totalmente como tan simple. Entonces, yo les diría que si yo empecé a hablar de educación sexual cuando el niño tiene 0 años, ya a los 9 años un niño debería de tener un esquema bastante completo de lo que es la concepción, el embarazo y la sexualidad. Y la debería de tener desde un lugar no solo de mucho respeto, cuidado, amor, sino desde un lugar de conocimiento veraz. Entonces, yo les voy a contar rápidamente 2 historias de cómo yo plantearía para los niños chiquitos el acto sexual y la concepción, y para los niños de 9 a 12 ya deberían de tener la información completa, ¿sí? Ya aquí deberían de saber completamente qué es lo que está pasando, porque si no lo saben de la boca de ustedes, lo van a saber de la boca de sus compañeros, del internet, del YouTube, del Google o de cualquier página en donde se van a meter con absoluta seguridad. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Esta es una historia de 2 minutos a lo sumo. Y es la historia de la concepción. Mamá, ¿cómo viene un bebé? ¿Sí? Yo te voy a contar una historia. Cierra tus ojos y vas a saber. Cuando papá y mamá se aman muchísimo, muchísimo, ellos tomaron la decisión de que querían tener un bebé. Para poder tener un bebé, ellos tienen que juntarse y ellos tienen que juntar 2 semillitas, una que tiene mamá y una que tiene papá. La semillita que tiene mamá se llama óvulo. Es redonda y es muy chiquitita. Tú no la puedes ver con tus ojos, tienes que verla con un microscopio. Y papá tiene una semillita que se llama espermatozoide, que es como un pescadito más chiquito todavía, mucho más chiquito, mucho más chiquito. El óvulo vive adentro del útero de mamá, que es una casita donde crecen los bebés. Esa casita no es donde vive la comida, no es donde llega la comida, es una casita especial para bebés. Esa casita solo la va a usar un bebé. Entonces, cuando papá y mamá deciden que quieren tener un bebé, papá pone el pene en la vagina de mamá, que es como un canal, y los espermas, los pescaditos, van nadando, y llegan al óvulo. Y tocan la puerta, ton, 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 todos tocan la puerta. Pero el óvulo solo deja entrar un pescadito, uno. Ese pescadito se junta con el óvulo de mamá y esa semillita es la que forma el bebé.
El bebé crece 9 meses dentro del útero de mamá. Y cuando está listo, vuelve a salir por ese caminito que te recuerdas que te dije que se llamaba vagina. La vagina se abre, el bebé sale y luego ya tenemos un bebé. Si ustedes se fijan en esa historia, es totalmente veraz. No fuimos al súper a traer al nene, no lo trajimos de la cigüeña, no nos lo llevaron desde París. El bebé vino de una forma total y absolutamente natural y la historia está simplificada al máximo. Es una historia de 1 minuto. Pero esa es una historia básica sobre la concepción que habla de 3 cosas importantes. Mamá y papá toman una decisión, se aman y deciden que quieren tener un bebé. Hay una historia veraz. El bebé nace de un óvulo y de un espermatozoide que ya se nombraron. Crecen en el útero, que también se nombró, que no es lo mismo que el estómago donde uno pone la comida. ¿Sí? Entonces, estamos hablando desde muy temprano en una historia muy inocente de la concepción. Y si ustedes notaron, la historia es completa. No omití absolutamente nada. Esto yo lo puedo decir desde los 4 o 5 años a un niño. Y el niño lo va a entender. Y les garantizo que en el momento que yo le explico esto, el niño se quedó total y absolutamente feliz y contento. No necesita más información. A los niños es mejor darles información más explícita, pero menos extensa, sino simple, al grano, en el contenido que se está pidiendo. Mamá, ¿yo soy hombre? Sí. ¿Por qué? Porque los hombres están formados como tú. ¿Sí? Tú tienes pene y testículos. Las nenas no tienen pene y testículos, tienen vulva. La vulva es diferente y hace que nosotros sepamos que los hombres y las mujeres son distintas. Entonces, muy importante que nosotros en este momento de los niños chiquitos hayamos ya iniciado una conversación. ¿Qué pasa entonces cuando estamos hablando de la sexualidad en la etapa de los 9 a los 12 años? Yo les puedo garantizar absolutamente que los niños ya tienen la información. Ustedes tienen que haber tenido esta conversación a los 0, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, para que a los 9 años lo que ustedes van a hacer es completar la información. Este es el momento, mi amor, en donde tú vas a empezar a sentir cosas diferentes, porque adentro de tu cuerpo hay un cambio que se llama pubertad. ¿Qué significa la pubertad, mi vida? La pubertad significa que adentro de tu cerebro una alarma prendió una cosa que se llama la pituitaria, y la pituitaria dijo, ¡tin, tin, 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 tin! Es tiempo del desarrollo. Y van a empezar a flotar adentro de tu cuerpo un montón de hormonas que se llaman gonadotropinas. Las gonadotropinas son las hormonas sexuales y son las que hacen que se desarrolle un niño como un varón, como un hombre, y una niña como una mujer. Y los cambios que se van a dar en este momento son, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Para cualquier etapa donde nosotros vamos a hablar, nosotros tenemos que tratar de simplificar la información, no complicarla, pero que sea absolutamente verídica y absolutamente completa. No hay una conversación sobre sexo. Es una conversación continua. La conversación empieza a los 0 y termina a los cuando sea. A mí mis hijos me dijeron, mamá, basta. Ya nos dijo todo lo que nos tenía que decir. Suficiente, mamá, gracias, gracias. ¿Sí? Y esto fue como a los 18, 19, cuando ya estaban hartos de oírme hablar. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que no es que vamos a agarrar al niño y lo vamos a sentar una vez. Por ejemplo, puede ser que alguien diga en la mesa, ay, supiste que la fulana metió las patas. Momento de enseñanza. O que vayamos al cine y vimos que fulanito y fulanita se dieron un beso y se pusieron muy caramelados y estaban muy entusiasmados, momento de enseñanza. O que estamos viendo televisión y vimos alguna escena que era importante y que merece que nosotros nos detengamos a dar la información adecuada. Entonces, no hay una sola conversación. Todas las conversaciones van a tener una continuidad y ustedes van a recordar, yo ya le expliqué esto, voy a elaborar sobre esto. ¿Sí? Voy a como incrementar el nivel de información.
Muy importante que para los 12 años el niño ya tenga la información, porque está en un momento de ya deseo sexual y puede pasar en este momento, a partir de los 12, 13 años, a un proceso ya de tener como una relación de novios, de experimentación, de sentir deseo, incluso de masturbación, a diferencia de la autoestimulación infantil, que es una exploración sensorial y que la mayoría de los niños hacen, tocarse la vulva o el pene, cuando uno les quita el pañal, inmediatamente lo que hace el bebé es ir a tocarse el pene o la nena a tocarse la vulva, pero lo hacen con un énfasis sensorial. El niño de esta edad o la niña de esta edad pueden masturbarse ya con una intención sexualizada, y eso es importante. No sé si hay alguna otra duda, Maya. Sí, precisamente sobre ese tema, cómo reaccionar y abordar el tema si se encuentra al hijo tocándose el pene o inicia con la masturbación. Depende de la edad, empecemos por ahí. Si estamos hablando de un niño chiquito, vamos a empezar desde el principio. Yo necesito que nosotros entendamos que la sexualidad es un proceso natural que se va a dar, querramos nosotros o no. O sea, empecemos por definir eso. Que si nosotros les enseñamos o no les enseñamos acerca del sexo, de todas maneras ellos ya se están sexualizando para los 12 años. Entonces, por favor no piensen que por no dar la información estamos retrasando algo. El proceso se va a dar. Y se va a dar porque biológica, fisiológicamente se va a dar. Si nosotros lo queremos retardar, la forma de retardarlo no es ignorarlo ni es ocultarlo. Entonces, cuando el niño chiquito se toca el pene, la vulva, o está en ese proceso de autoestimulación, la frase es: mi amor, yo sé que se siente rico, yo sé que se siente rico tocarse ahí, pero estas son tus partes privadas y como partes privadas uno no los toca en público. Tiene que ser muy cuidadoso cuando se toca, lo hace con manitas limpias, lo hace siempre en una forma cuidadosa y además en privado, ¿sí? No estamos en la sala con las patas abiertas tocándonos el pene o la vulva porque esas son tus partes privadas. Así de simple. La frase "yo sé que se siente rico y está bien si tú te quieres tocar" es una frase importante porque yo no quiero que ellos sientan "uy, chish, ah, ah, ah". ¿Por qué? Porque lo que eso trae como consecuencia a largo plazo son disfunciones sexuales. Muy importante. En la siguiente etapa, nosotros vamos a hablar nuevamente de la sexualidad. Ellos ya debieran de saber en este momento, si estamos hablando de niños mayores, el desarrollo sexual. Y si yo encuentro a mi hijo o hija ya de una etapa más avanzada, 9, 10, 11, 12 años, ya es momento de hablar de la masturbación. Hay una diferente palabra, se fijan, ¿verdad? La primera es autoestimulación, la segunda es masturbación. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia es que la masturbación es la estimulación de áreas genitales o de áreas sexogenitales, como los pechos, por ejemplo, para sentir placer sexual. Yo estoy hablando aquí desde una perspectiva psicológica. Necesito que aclarar esto y les voy a decir por qué. La religión y sus creencias y valores religiosos deben de estar imbuidos en toda la conversación sobre sexualidad. Para mí los valores psicológicos esenciales son respeto, responsabilidad, cuidado de sí y del otro, protección de sí y del otro, y acciones que siempre van a ser reflexivas y responsables, no impulsivas e instintivas. Ese es a nivel psicológico. A nivel religioso, ustedes tienen sus propios valores y es ahí donde ustedes tienen que estar muy claros qué es lo que yo creo, qué es lo que yo quiero enseñarle a mi hijo. Si para mí la masturbación es un proceso natural y normal, yo debo explicarlo de esa manera. Si de acuerdo a mis creencias religiosas yo no me debo masturbar, también debo explicarlo de esa manera. Ahora, tenemos que tener cuidado de no generar culpa o de no generar la sensación de angustia respecto al deseo sexual normal y respecto a la posibilidad de la masturbación,
sino que tenemos que enfocarlo desde un plano de valores, de una manera en donde el niño entienda el razonamiento religioso o el valor religioso y cuál es el razonamiento que yo necesito tener sin culpa para poder decir, no, yo no me voy a masturbar en este momento. No quiero que se hable de cosas como, es pecado, Dios te está viendo, te vas a ir al infierno, sino nuestra religión plantea esto por estas razones y nosotros necesitamos ser responsables también a nivel religioso, ante Dios, ante Jesús, ante la Virgen, ante quien quiera que nosotros creamos, y nuestra conducta debe ser conducente a esta religión que profesamos o que profesamos. Entonces, ya a los 12 años, el niño debe entender lo que es la masturbación, que el instinto de querer masturbarse puede ser normal y natural, que la masturbación debe ser un proceso de conocimiento y de responsabilidad también personal, y que el que ellos sean dueños de su cuerpo no solo los hace libres, sino los hace responsables. Esto es súper importante. O sea, yo tengo la libertad, pero tengo la responsabilidad y necesito actuar siempre desde ese lugar de responsabilidad personal. La masturbación se debe explicar tal como es. La masturbación es la estimulación de las áreas genitales para alcanzar un orgasmo y sentir placer. Eso es lo que es. No sé si está claro eso, Maya, o necesitamos más. No, está claro, solo una pregunta más con respecto al acto sexual y la historia, porque preguntan cómo responder a sus hijos en caso de que la pregunta sea cómo llega el espermatozoide al óvulo de la mamá. ¿Se acuerdan que mencioné? Papá pone el pene adentro de la vagina de mamá, que es un caminito que tiene mamá, que no es el hoyito por donde hace pipí, sino otro caminito que tiene mamá, y por ahí papá pone el pene, que es de donde sale el espermatozoide nadando, y llega al óvulo que está dentro del útero. Así es como llega. Gracias. Yo diría que avancemos y dejamos las preguntas pendientes para más adelante. Solo les quiero decir algo. No hay nada más maravilloso que la simpleza en las respuestas sobre sexualidad con los niños. Cuando ustedes simplifican sus respuestas, los niños muy simplemente van a entender lo que están diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Esto es importante. Como padres tenemos que ser una fuente de información adecuada a la edad, al nivel de desarrollo y a las necesidades de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Ser una fuente de información implica que para dar información yo tengo que estar informado. Yo necesito tener una base de información. Yo necesito ser capaz de dar información de forma adecuada a nuestros hijos. Entonces yo necesito informarme. Eso quiere decir leer, asistir a cursos, ver videos de información sexual, saber qué es lo que los niños necesitan saber a determinadas etapas, informar. Esta es una etapa de la vida en donde nosotros no podemos decir, no tengo información. Sí, eso no lo podemos decir porque tenemos información de más. Tenemos que crear una estructura de comunicación continua que permita al niño plantear sus dudas, necesidades e inquietudes en forma abierta, libre y con confianza. Y la estructura de comunicación continua se hace desde que el bebé es chiquito, desde cuando yo lo baño. Mire, mi amor, qué lindo, ya esté su cabeza, sus ojos, su nariz, su boca, cuello, hombros, dedo, meñique, índice, pulgar, anular, Este es su ombligo, por aquí le daba de comer su mamá cuando usted estaba entre el útero de mamá. Mire, por el ombligo y había un cordón que se llama el cordón umbilical, y esta que está aquí es la vulva, o es el pene y los testículos. Mire, mi amor, qué lindo, desde que el bebé es chiquititititito. Si yo empiezo esta estructura de comunicación continua y el tema es perfectamente natural y abierto, el niño no va a tener ninguna razón para no preguntar y no saber. Tenemos que aclarar nuestras propias inquietudes y dudas y desconocimiento, valores y principios continuamente para poder ser una fuente confiable y verdadera para nuestros hijos. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando yo doy un curso que se llama Compartiendo Información Sexual con Nuestros Hijos,
lo doy desde hace muchos años y he tenido el privilegio de realmente estar con muchos papás y poder realmente hablar de cosas tan profundas y tan importantes. Y lo que yo más creo cuando estoy hablando con los papás en este curso es que como papás nosotros no hacemos el ejercicio también de interiorizar y entender qué es lo que yo creo, qué es lo que para mí es importante, cuáles son mis valores, qué es lo que yo necesito como completar de mi conocimiento y qué es lo que yo quiero transmitirle a mis hijos, no solo para este momento, sino para el futuro, cuando no estén conmigo y yo sea la voz que está dentro de ellos, no la voz que está afuera. Ejercicio debería de ser un ejercicio diario y continuo. Yo debería de ser capaz de todo el tiempo estar como revisando también qué es lo que yo creo, qué es lo que para mí es importante, cuáles son mis valores y principios, qué es lo que yo quiero realmente transmitirle a mi hijo y esto que yo necesito transmitirle a mi hijo, cómo lo fundamento con información clara, verídica, confiable para él. Incluso, por ejemplo, puede ser que yo entre un día al cuarto y encuentre a mi hijo viendo pornografía por internet, por ejemplo. Yo necesito saber qué voy a hacer en ese momento. ¿Qué voy a hacer si yo encuentro a mi hijo visitando redes que son de pornografía triple X? ¿Cómo me voy a sentar con él y qué le voy a decir? ¿Qué necesito que él entienda? ¿Qué es lo que yo necesito que él comprenda de la pornografía, por ejemplo, o de esa sexualización y esa objetuación de la mujer o del hombre dentro de un proceso semejante? Este debe ser un proceso realmente de una profunda reflexión y de un criterio muy claro. No puede ser simple, no puede ser así, ay, cuando tenga 15 años yo le voy a decir, cuando tenga 15 años él le puede dar clases a usted. Cuando tenga 15 años el niño ya le puede dar clases. Entonces, entramos a la hipersexualización, la hipersexualidad infantil. Estamos en un mundo en donde la media es realmente la que nos gobierna. La media, el Instagram, el Facebook, a los niños, el Snapchat, a los adultos también. Yo miro a los adultos que están regañando a los niños que no miren tele y están con el teléfono en la mano que no han soltado durante 3 horas. Estamos imbuidos en la media y estamos imbuidos en una etapa que es hipersexualizada en general, pero que está hipersexualizando a los niños en gran parte por nuestra ausencia como padres. Y no en nuestra ausencia de sobrecuidarlos, no. En nuestra ausencia de no darles la información adecuada y no ser responsables con esa información. Entonces, ¿qué es la hipersexualidad infantil? Primero es la sexualización temprana de los niños por medio de expresiones, posturas, gestos y vestimenta. Quiero que observen a esas niñas ahorita que estoy hablando de esto. Que exalta la sexualidad como medio de obtención de un mayor valor sexual. O sea, mientras más sexualizada estoy, más me miran, más me atienden, más posibilidades tengo. Y que conlleva una preocupación constante y nociva por la imagen corporal y una expresión inapropiada del afecto infantil. Aunque con énfasis en las niñas, también afecta a los varones. Quiero hablar de punto por punto. Ustedes, yo no sé si se recuerdan, tal vez no lo recuerdan, pero hubo un caso sonadísimo de una nenita que desapareció, que participaba en concursos de belleza infantil. Ella se llamaba John Benet. Esta nena tenía 3 años y medio. No creo que haya tenido más de 3 años y medio. Y cuando yo miraba las fotos de esta chiquita, quiero que vean las fotos de estos chiquitos que vamos a ver aquí, de estas chiquitas que vamos a ver aquí. John Benet estaba en todas las revistas y sus fotos eran así como ella era la imagen perfecta de la belleza infantil, pero de una belleza infantil como distorsionada, una belleza infantil adultizada, como lo que estamos viendo en estas 3 fotos que tenemos acá. Si observamos estas fotos, quiero que ahorita en el chat rápidamente me digan qué observan de estas fotos. Sean, por favor, críticos. No quiero respuestas viscerales. Quiero respuestas de una observación crítica. ¿Qué observan
Buenos días, me parece que perdimos a Claudia. Le vamos a dar unos minutos, por favor, perdonen. Quisiera confirmar si me escuchan o soy yo la que perdió el internet. Ok, sí fue Claudia, gracias. Sí, le vamos a dar unos minutitos, por favor, perdonen. Ya está de vuelta. ¿Qué pasó? La perdimos unos segundos, Claudia. Yo no sé si no, pero no se fue la luz aquí, no sé qué pasó. No se preocupe, pero ya estamos de regreso. Los papás están respondiendo a su consulta en el chat y mencionan... Imitando a una mujer adulta, imágenes para adultos, tristeza. ¿Qué más ven ahí? Inocencia perdida. ¿Qué más? una mini adulta, niñas con apariencia de mayores, quitar la inocencia, mencionan. Ok. Muy lindo esto de quitar la inocencia, pero lo que yo quiero que miren es que de una manera o de otra nosotros estamos respondiendo a este tipo de medios de una forma casi continuamente responsiva, como que nosotros estamos contribuyendo con esto al no cuestionar, al no tener un criterio y empezar a responder. Entonces, veamos uno por uno todos estos criterios. La sexualización temprana es precisamente esa creación de imágenes adultas en niños que no son apropiadas, son incoherentes. Todas estas niñas son niñas pequeñas y nosotros las notamos. Y sus gestos y sus formas están adultizadas. Es una sexualización temprana. Y estamos pidiéndoles a las niñas y a los niños que tengan expresiones, posturas, gestos y vestimenta que es inapropiada. Una cosa es que yo me disfrace y juegue de que soy adulta y otra cosa es esto que estamos viendo aquí. Hay una gran diferencia. Porque yo puedo jugar de que soy mi mamá y me pongo mi bolsa y me pongo mis tacones y juego de ser adulta. Ese es un juego. Esto es claramente otra cosa y es evidente que es otra cosa. Entonces yo necesito empezar a formar un criterio porque yo no le voy a decir a mi hija, no, no te pongas mi ropa. No, no se trata de eso. Ella puede jugar de que es mamá. Ella puede jugar con mis zapatos de que es la mamá y la señora. Y yo puedo jugar con ella y decirle, mi amor, juguemos de que tú eras mamá. Juguemos de que vas al supermercado o vas a trabajar. Eso es distinto a esto, claramente, lo pueden ver. Entonces, por medio de expresiones, posturas, gestos y vestimenta que están claramente exacerbando no la adultez, sino la sexualidad. Porque lo que es interesante de estas fotos no es que son niñas jugando. Aquí hay una exaltación de otro tipo de cosas. Aquí no estamos hablando de que la nena está jugando de mamá o está jugando de que es adulta. Está sexualizadamente manifestando una etapa que no le corresponde. Entonces, ¿qué exalta esta postura, expresión, gesto y vestimenta? Exalta la sexualidad como medio de obtención de un mayor valor social. Esta sexualidad quiere obtener atención, quiere obtener poder, quiere obtener dominio, pero lamentablemente para la mujer y para la niña lo hace a través de ser un objeto. Y esto es interesante e importante. Un objeto que constantemente tiene que preocuparse por la imagen corporal y por una expresión que no es apropiada del afecto infantil. El afecto infantil, como les dije antes, es un afecto libre, natural, divertido, no practicado, espontáneo, es un afecto libre. Este que está aquí, no es un afecto libre. Este es un afecto practicado, osado, impuesto de
estereotipos y formas que no son adecuadas para los niños. Y es interesante entender que aunque es con énfasis en las niñas, también afecta a los varones. O sea, también al niño se le están imponiendo roles y estereotipos hipersexualizados que no son sanos para los niños. Entonces, ¿cuáles son los efectos que nosotros podemos tener en la hipersexualización? ¿Cuáles son el impacto que nosotros tenemos? Primero vamos a hablar de los riesgos de salud y de imagen corporal. Los riesgos de salud son varios. Quizás el más conocido, el más importante y el más serio tiene que ver con los trastornos alimenticios. Esta imagen sobresexualizada, este proceso sobresexualizado que nosotros tenemos aquí, que empieza desde tan temprano, tiene un impacto muy fuerte sobre la imagen corporal. Cómo me veo a mí misma respecto a cómo me debiera de ver. Esa es la imagen corporal. O cómo yo creo que me debiera de ver. Si yo me debiera de ver así, y si yo me debiera de ver de una forma permanentemente distorsionada, lo que yo voy a estar tratando de alcanzar es una imagen idealizada de un cuerpo como me lo están vendiendo. Yo un día entré a una tienda de venta de ropa interior que se llama Victoria's Secret. Y cuando entré a Victoria's Secret, en el fondo de la tienda había una pared gigantesca, pero era una pared gigantesca, que tenía, yo me impacté, las fotos de todas las modelos de Victoria's Secret. Por supuesto que son fotos arregladas, pero cuando yo vi esa pared, yo vi a esas mujeres, que tal vez existen 10 en el mundo, ¿verdad? Porque son solo 10 las modelos de Victoria's Secret que modelan ropa interior. Pero cuando yo vi a esas mujeres y vi esa pared, yo dije, Dios santo, pobres mujeres, pobres niñas que están viendo esto todo el día. Yo me sentí tan abrumada, y eso que yo ya estoy vieja, ¿eh? Yo ya no estoy pensando en que voy a tener ese cuerpo nunca jamás en mi vida. Pero yo pensaba, estas pobres criaturas que están creciendo con estas imágenes, ¿cómo no se van a estar volviendo locas? Es que era algo gigante, era una pared como de 10 metros por 10 metros, una cosa. Yo me sentí, que yo dije, pero ¿qué es esta cosa? Las mujeres perfectas, ni una arruga, ni una mancha, ni un pedazo de celulitis, con los cuerpos que son así, algo traído del espacio, pues, porque no existen mujeres así en el mundo. Pero yo decía, una niña no tiene la capacidad de entender que esto no existe, que esto está photoshopeado, que el Adobe Photoshop es maravilloso. Una niña lo que hace es que absorbe esa imagen estereotípica y trata de reproducirla. Entonces, hay un trastorno de la imagen corporal. De hecho, el trastorno se llama dismorfia corporal, que es un trastorno ya considerado como un trastorno psiquiátrico y que realmente afecta a los niños y a las niñas. Y hay un trastorno asociado de trastornos alimenticios. Los riesgos de salud de los trastornos alimenticios son muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos las estadísticas, porque en Guatemala no hay muchas, pero en Estados Unidos las estadísticas dicen que mueren más niñas por anorexia en Estados Unidos que por accidentes en carro. La anorexia, la bulimia y la mezcla de la anorexia y bulimia como trastorno alimenticio han crecido exponencialmente entre niñas y niños como un riesgo de salud que ya es un riesgo de salud pública en Estados Unidos. En Guatemala también, lo que pasa es que en Guatemala no se habla, ni se mide como se mide en Estados Unidos, pero también es importante. Entonces, lo primero y lo más importante que nosotros estamos viendo es un riesgo de salud real. Los niños se pueden morir si tienen anorexia, es un hecho. Si nosotros seguimos con este camino, se van a morir muchos más niños. Luego hay riesgos importantes de ansiedad y depresión por fallas en la estima y la imagen corporal. Y aquí vamos a entrar a un proceso importante donde los niños y las niñas empiezan a querer alcanzar una imagen
idealizada o una imagen estereotipada, sexualizada, y van a empezar a sentirse insuficientes o incapaces por no lograr alcanzar esa imagen. Esto les va a provocar mucha ansiedad y en muchos casos depresión por sentir que no logran ser eso que debieran ser. Este proceso es importante, es muy, como les dijera yo, empieza en una forma casi imperceptible y puede empezar a crecer de formas muy serias. Por ejemplo, yo les puedo contar que ayer estuve hablando con una señora joven. Esta mujer no tiene 40 años todavía, tendrá 38, 39 años. Y ella me contaba su historia y ella me decía que a los 12 años en el colegio, ella tenía pegue, porque ella era de las que bailaba y ella era de las guapas de los 12 años. Y sus amiguitas a los 12 años empezaron a sentir muchos celos de ella y empezaron a insultarla, bulearla, acosarla y decirle que era gorda. Y esta mujer recuerda exactamente el momento donde ella empezó a sentir que ella ya no iba a comer. Y entonces ella, si comía, hacía 1 hora más de ejercicio. Y entonces estaba haciendo 3 y 4 horas de ejercicio. Ella me decía a mí, y yo todavía no estoy segura, ella me decía, nunca llegué a ser anoréxica, pero sí sé, me dijo ella, que yo tenía un trastorno alimenticio. Entonces, yo me mantenía ansiosa y deprimida y todo estaba relacionado con cómo yo me veía y cómo yo creía que los demás me veían. Eso es exactamente la definición del problema de estima personal e imagen corporal y de ansiedad y depresión. Esta señora me decía, yo pasé deprimida 3 o 4 años. Mi mamá nunca se dio cuenta. Muy importante. Y en los niños y niñas hay una distorsión en los roles femenino y masculino. En el rol femenino hay una hipersexualización y una hiperfeminización. Entonces yo tengo que ser más femenina, más mujer, más fatal, más, ¿sí? Más. Pero ese rol femenino viene acompañado de un proceso de sumisión. Yo me vendo de esta manera para obtener la atención, pero al final me someto. No soy quien tiene el poder. En el rol masculino hay una sobresexualización de lo masculino. El hombre macho, malo, el bad boy. Miremos a Bad Bunny, a todos los reggaetoneros, a todos los modelos ahorita de quiénes son los cantantes, tatuados, barbados, rebeldes, súper machos, súper musculosos, súper masculinizados, que tienen de una manera o de otra un irrespeto por la mujer. Y si ustedes miran los videos de MTV o vean los videos de la música que están oyendo los niños ahorita, las mujeres están bailando frente al hombre que las desprecia y las maltrata y no siente. Entonces, tanto para la mujer como para el hombre hay una pérdida fundamental de cosas profundas. Superficialmente está el supermacho con la superhembra, el supermacho con la super sexy. Eso es superficial, pero profundamente los varones también están sufriendo tremendamente, no solo las mujeres. ¿Por qué? Yo soy el supermacho, pero cuando estoy en una relación con una mujer, la mujer necesita que yo sea tierno, amoroso, lindo, precioso, pero macho, supermacho, que esté con ella, que la cuide, que la proteja, que me vea sexy, que vaya al gimnasio, que esté bronceado, tatuado, con barba, medio con chumpa de lona, con los jeans rotos y he hecho todo un machón, pero tengo que ser diferente en la casa y tengo que comportarme de una forma distinta que también a ellos les provoca trastorno. ¿Y qué pasa con las niñas? Yo tengo que ser esa seductora, vampiresa, sexy, maravillosa. ¿Y qué pasa con todas las demás necesidades femeninas que yo tengo de ser autorrealizada, de ser capaz, competente, ser vista por otra cosa que no sea mi cuerpo? ¿Qué pasa con el rol femenino y masculino? Hay una distorsión importante por la hipersexualización. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como papá y mamá? Primero tenemos que ser mucho más autocríticos. Tenemos que revisar nuestra consistencia de muchas cosas, de lo que creo, de lo que valoro, de mis principios,
de lo que expreso, de lo que enseño y de cómo lo enseño, de el largo plazo. ¿Por qué? Si yo misma en Instagram estoy posteando permanentemente las fotos de mi hija o mi hijo en formas, poses y sistemas que son como la venta de la imagen, yo misma estoy siendo inconsistente. Si yo posteo mis imágenes de esa manera, también estoy siendo inconsistente porque le estoy diciendo a mi hija, tú no, pero yo sí. Entonces, yo necesito ser autocrítico y revisar mi consistencia. Necesito revisar mi consistencia en qué tanto he hablado con mis hijos, qué saben ya y qué debo decirles, cómo se los debo decir, qué tanto tengo que hablar con ellos y qué tanto lo estoy haciendo de una forma responsable, respetuosa y continua para que ellos tengan la información que necesitan. Yo necesito imponer los límites y aprender a decir que no. Yo no sé qué están haciendo los niños de 10 años con celular, smartphone. En realidad, no sé. No los necesitan, ellos necesitan un frijolito si yo necesito comunicarme con ellos, pero no necesitan un smartphone, no necesitan tenerlo. No necesitan ir a todas partes, no necesitan comprar toda la ropa, no necesitan ir a todas las fiestas, no necesitan estar en todos lados, no necesitan siempre estar divertidos, siempre estar entretenidos. Ellos necesitan saber que yo les voy a decir que no en algún momento y que ellos se pueden frustrar y que está bien estar frustrados de vez en cuando. Necesitamos poner los límites también de una manera que les permita a los niños entender que no pueden tenerlo todo, serlo todo y hacerlo todo. ¿Sí? Ellos son niños y hay veces que no se puede hacer ciertas cosas y que el no está bien, no pasa nada. Y si se enojan, pues se enojaron. Y si lloran, pues lloraron. Y si se frustraron, pues se frustraron. No les va a pasar nada si yo les digo que no. Al contrario, van a estar bien si les digo que no. Necesitamos ayudar a su hijo o hija a desarrollar un pensamiento crítico y para eso yo necesito sentarme y tener tiempo con ellos. Ver tele, entender los programas que están viendo. Si yo quiero que mi hijo mire 13 Reasons Why, ¿sí? O 13 razones por qué. Y si yo quiero que mi hijo mire ciertos programas, yo necesito sentarme con ellos y acompañarlos y entender lo que están viendo y comentarlo. ¿Vos qué pensás de eso que estás viendo ahí? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que pasó ahí con esa muchachita? ¿Y qué fue lo que hizo ese niño con ella? Qué mala onda que se hablaron así, ¿verdad? ¿Tú qué pensás de eso? O sea, tengo que tener ese tiempo para desarrollar un pensamiento crítico en los niños. Ellos necesitan estar en la mesa de los adultos y tener conversaciones de altura con adultos en donde estamos cuestionando situaciones importantes. Tienen que hablar abiertamente acerca de la sexualidad, educar y reforzar el autorrespeto. Pero no en el sentido en que lo hacían las viejitas de antes. Date tu lugar. Ay, tenés que ser. No. El autorrespeto es cómo yo me voy a ver a mí misma y cómo me voy a cuidar y me voy a respetar. Y tiene que ver más con todo este proceso que estamos hablando ahorita de tú no necesitas hacer esto para que te miren. Pero eso tiene que estar apuntalado y acompañado de desarrollar actividades que refuercen sus valores, ¿sí? Desarrollar actividades que los hagan sentir que son competentes, eficaces, capaces, poderosos de otras formas. Haciendo arte, pintando, dibujando, haciendo equitación, haciendo carrera, salto, compitiendo en karate, en judo, las niñas en jiu-jitsu. O sea, necesitamos hacer actividades que refuercen sus valores, yendo a la biblioteca popular a sacar libros, participando en trabajo social, llevando comida a los que no tienen comida, ayudando a los desposeídos, juntando frazadas cuando hay frío, cuando hay lluvia. O sea, yo necesito estimular a mis hijos a desarrollar otras actividades, pero para eso yo necesito dedicar tiempo y pensamiento a qué es lo que yo quiero reforzar en ellos. Si yo los voy a hacer miembros de un movimiento juvenil, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué movimiento juvenil?
Si yo quiero que ellos hagan deporte, ¿cómo los voy a motivar, incentivar, acompañar, crear hábitos, rutinas? ¿Sí? Yo necesito darle tiempo a esto. ¿Qué más debemos hacer? Necesitamos modelar un proceso positivo de imagen corporal. Yo le puedo estar diciendo al niño todo el día o a la niña, ay, no importa si tú sos niño y estar yo todo el día, ay, mira, es que estoy gorda, ay, es que la ropa no me queda, ay, es que yo voy a ir a donde la nutricionista, ay, es que tengo que hacer ejercicios y voy a correr. Yo no sé si ustedes miran en Instagram la cantidad de mujeres y de hombres que todo el día están posteando sus fotos mientras corren semidesnudos con sus relojes que miden el tiempo y la distancia que recorrieron. Lo cual está re alegre, que corran, pero ¿por qué tenemos que postear la foto semidesnudos, sudorosos, poderosos? ¿Verdad? Porque corren con sus mallitas y sus tights y sus... Lo cual a mí no me da envidia, pero es una contradicción de lo que estamos hablando con los niños. ¿Por qué no vamos a querer que los niños sean así si mamá y papá se pasan en esas todo el día? Entonces, tenemos que modelar un proceso positivo de imagen corporal. Tenemos que comprar ropa adecuada a su edad. Y eso no significa que yo voy a vestir a mi niña como monja o como Amish y a mi niño como que fuera cura. No. Se supone que voy a vestir a mis hijos como se deben vestir en el momento en que se deben vestir. Yo sé que ahorita ustedes pudieron ver todas las fotos de la realeza por la muerte de la reina Isabel. Y me llama la atención que los niños, los príncipes que son tan visibles, ¿verdad? Porque los niños aparecen en todas las fotos, tienen una vestimenta que a mi juicio es súper apropiada, súper adecuada a la edad que tienen. O sea, se ven como niños, súper bien vestidos, pero se ven como niños, no se ven como adultos. Entonces, los niños se pueden ver lindos, no quiero decir aquí que los vistamos como o sea, que no los dejemos verse lindos, pero necesitan verse como niños, no como adultos. Resista y oponga la sexualización de fuentes externas, Instagram, Facebook, la media, ¿sí? Resista, oponga, sea una voz crítica con los niños, no tiene que hacerlo públicamente, ¿sí? Sea una voz crítica, oponga esa sexualización. Enseñe a los varones a respetar a las mujeres, muy importante, muy importante. Porque la mujer está siendo objetuada mucho más que el hombre. Y porque la mujer está siendo tratada como un bien más que como un ser. Nosotros necesitamos aprender a respetar a las mujeres, nosotras las mujeres, que somos terribles, terribles las mujeres, necesitamos enseñar a los varones a respetar a las mujeres. Yo soy mamá de 2 hijos hombres y siempre estuve rodeada de muchos niños hombres, porque naturalmente los que venían a mi casa eran los del equipo de fútbol y de básquet, y de ahí yo andaba con todos los amigos de mis hijos. Y, por ejemplo, yo nunca permití en casa que ellos usaran expresiones sobre las niñas que eran expresiones denigrantes o groseras. Por ejemplo, es que esa zorra. Yo les decía, mira, frente a mí y en esta casa no se va a utilizar esa expresión nunca. Tú no te vas a expresar así de una niña. Y cuando yo, por ejemplo, vi que ellos empezaron a tener novia y empezaron a tener intereses de novias que ya estaban un poco más grandes, mi énfasis siempre estuvo en el cuidado y respeto que ellos debían tener sobre las niñas. O sea, cómo debían cuidarlas, cómo debían tratarlas, debían comportarse como una niña para tener una relación de equidad y una relación de respeto. Es súper importante que eso se verbalice, se exprese en formas muy explícitas. De la misma manera, yo esperaría que las niñas respeten a los hombres, no porque son machos y tienen poder sobre ellas, sino porque respetan a los hombres de una forma igual. Consideran que el hombre es un igual en sus vidas. Muy importante el respeto de un rol que es explícito, no de un rol que es implícito como el que estamos viendo en la media. Enseña a las niñas a desarrollar una autoestima que no esté basada en aspectos sexuales externos. Nosotros necesitamos que las niñas se valoren por mucho más que por cómo se miran. No necesitamos que se
se respeten porque se ven lindas, es la más linda de la fiesta, tiene el pelo más largo, se pintó bonito, porque ella hizo, tiene la ropa más sexy. Necesitamos que se respeten y que tengan autoestima por lo que llevan adentro y por lo que son capaces como mujeres de lograr, por su competencia, de ser competentes, no de competir, sino su competencia, porque son fuertes, porque son poderosas desde un lugar diferente, no en aspectos sexuales externos, cómo me pinté, cómo se me ve el pelo, cómo tengo el cuerpo, de qué tamaño estoy, si adelgacé, no adelgacé, cómo me veo, ¿sí? Sino por aspectos profundos internos. Luche abiertamente contra la sexualización de los niños y de los adolescentes en la media. ¿Qué quiere decir eso? Participe activamente de la no sexualización. Participe activamente de foros, cursos, conocimiento, expresiones, opiniones. Déjese decir lo que piensa. Sumamente importante que nosotros podamos alzar la voz. Ahora, cuando hablamos de alzar la voz, uy, se fue para el otro lado. Yo no estoy hablando, o sea, esto es muy bonito. El póster que está ahí, ¿sabes qué es la hipersexualización en la infancia? Yo he visto este póster últimamente en Facebook muchas veces, que es importante, es un esfuerzo importante, pero es un esfuerzo, a mi juicio, corto, con poca visión, y es un esfuerzo simplificado. Cuando yo estoy hablando de esfuerzos profundos, estoy hablando de comparta educación sexual adecuada, infórmese, participe de foros, participe de procesos que permiten estas discusiones, establezca su opinión con claridad, no desde un lugar... yo siento que hay mucha gente que está repitiendo cosas que no ha entendido. Yo necesito que ustedes estén informados, que realmente tengan una base sólida de información, que lean, que tengan capacidad de buscar la información adecuada, que puedan ser una voz que la gente escuche. Se necesitan voces informadas, no voces de gente que no está informada y solo postea y repostea cosas, sino de gente que se tomó el tiempo de pensar, de discutir, de hablar y de traer una nueva visión, porque esa es la gente que puede hacer el cambio. La gente que solo repostea y que solo repostea, pero después se postea a sí misma en calzoneta en el puerto, con todos sus amigos en calzoneta en el puerto, está yendo en contra de lo que está diciendo. Entonces, yo necesito que nosotros seamos esa voz que realmente trae una protesta y que está cuestionando esto. Para eso nosotros tenemos que ser actores, no podemos ser observadores. Tenemos que informarnos, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que participar activamente de esa educación de una forma profunda, no de una forma superflua. La tendencia ha sido, la sexualidad no existe, si yo no la miro, y si yo atraso lo más posible la información, mi hijo no va a saber. Eso no es cierto. Eso es lanzar al niño al precipicio sin información y sin paracaídas. Así es que, señores, tuve mucho gusto de estar con ustedes hoy y me despido con mucha alegría. No sé si todavía hay dudas, Maya. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por todo lo que nos ha compartido. También en el chat, pues hay muchos agradecimientos. Vamos a hacer las preguntas que tenemos pendientes. Dice, si tenemos dos hijas de diferentes edades con 3 años de diferencia entre ellas, ¿les hablamos de manera separada o juntas? Yo diría que cuando hay más de 4 años de diferencia, como la media debería ser, si hay 4 años de diferencia, temas separados. Si hay menos de 4 años de diferencia, podemos empezar a juntar los temas, a menos que, por ejemplo, la nena tiene 6 y el nene tiene 9. Ahí ya hay una diferencia de etapa, no es una diferencia de edad, sino de etapa, en donde el nene de 9 o la nena de 9 tiene que tener diferente información que la nena de 6. Y aunque hay 3 años de diferencia, sí hay diferentes temas que vamos a abordar. Entonces, la marca son 4 años, pero si yo sé que hay diferente etapa, la información debería de ser diferente para cada etapa.
Ese sería mi criterio. Gracias. Hay un niño de 7 años que reta a mi hijo de 5 para que se den un beso entre hombres. ¿Cómo poderlo manejar? Miren, eso no lo mencioné y es súper importante, súper importante. En la etapa de los 6 a los 9, una de las cosas, y de los 9 a los 12, que se ha documentado como un proceso recurrente y normal, no anormal, es que los niños pueden experimentar ese tipo de cosas entre el mismo sexo. O sea, las niñas besarse con niñas, los niños besarse con niños, desnudarse entre hombres o entre mujeres y verse y compararse y tocarse. Nosotros debemos, y esa es la razón por la que yo necesito realmente trabajar en un medio de continuidad en mi información. Si yo ya hablé de eso y hay un niño que le está diciendo, mira, quiero que te desvistas y me enseñes tus partes o que nos besemos, yo ya tengo que haber hablado con el niño de que esto puede pasar y tengo que explicarle, decirle, ¿te recuerdas que hablamos de tal cosa? Tú necesitas reforzar que tu cuerpo es tuyo, que esas son tus partes privadas y que tú no estás listo para estar haciendo este tipo de cosas y que cuando tú seas adulto, tú vas a tener novia y te vas a besar con ella, pero que ahorita tienen 7 y 5 o 6 años y que eso ahorita los niños no lo van a estar haciendo. No tenemos que asustarnos. Se los digo porque hay mucha gente que se asusta y porque hay mucha gente que señala y demoniza a los niños. Esta es una curiosidad natural, es importante que lo entendamos como natural. Es importante que los adultos no demonicemos a los niños. Ustedes no saben la cantidad de adultos que a mí me llaman y me dicen, pero es que ese muchachito no debería estar en el colegio. Es que ese muchachito tiene 6 años, como su hijo. No podemos hablar así de un niño. No podemos, no debemos hablar así de un niño. Es un niño. Y no es que el niño sea un degenerado. No, es que esto es normal. Nosotros somos los desinformados. Muy importante esto. Maya. Gracias. Con mi hija de 5 años tengo la siguiente cuestión. Ella ve a sus compañeritas con uñas pintadas y quiere hacerlo. Pues ni mamá ni su abuela se las pintan. No me parece que sea una actividad apropiada. ¿Cómo lo puedo manejar? Miren, nuevamente, aquí volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cosas. Yo puedo tener pintura de juguetes para niñas y las niñas van a practicar conductas adultas. Eso es lo que hacen cuando juegan de que son bomberos y juegan de que son policías y juegan de mamá y papá. ¿Qué están haciendo? Están practicando conductas adultas. Pintarse las uñas no las va a llevar a la hipersexualización. Y ahí es donde yo insisto que ustedes tienen que volver a entender el proceso normal de desarrollo sexual y en dónde empieza la hipersexualidad. Si se quiere pintar las uñas y es un juego, debemos jugar con ellas de eso, porque no le vamos a decir a la niña, no, no vas a jugar de mamá y papá porque tú sos niña. ¿Sí? Yo necesito que entendamos qué es la hipersexualización, por eso es que no podemos perdernos. En este tema tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que está pasando. Entonces, si yo no quiero que se pinte las uñas porque siento que está chiquita, la frase es, no, mi amor, tú todavía estás chiquita para pintarte las uñas, te las vas a pintar cuando seas grande. Pero no se pierdan en pintarse las uñas, sino entiendan el concepto global. Porque si no, tendríamos que decirles a los niños, tú no puedes jugar de mamá y papá porque eres muy chiquita. ¿Sí? Ok. Maya, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿En qué momento o a qué edad sería apropiado o adecuado explicar a los niños que existe la homosexualidad? Yo les diría que los 9 y los 12 años deberían de tener ya esta información. ¿Por qué entre los 9 y los 12? Porque esta ya es el momento en que los niños no solo están conscientes, sino ya están hablando del tema de una forma activa. Antes de los 9 años, si el niño pregunta, yo vuelvo a insistir, la respuesta siempre debe ser honesta, clara.
Si un niño antes de los 9 años lo pregunta o lo dice, por ejemplo, mamá, en el colegio le dijeron a Pedrito que él es homosexual. O mamá, en el colegio me dijeron que yo soy gay. Si hay una pregunta de ese tipo, yo tengo que dar la información adecuada. ¿Sí? Pero idealmente la explicación a partir de los 9 años es ideal. Gracias. ¿Qué hacer cuando un niño empieza a hablar de tener novio o novia a los 10 años? Aquí vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Ellos van a los 10 años a hablar de esto. Esta relación de novios a los 10 años probablemente es una relación bastante inocente en un sentido de noviazgo, pero ya es como parte del proceso de desarrollo. Y ese noviazgo es como así como jugaban antes de mamá y papá, y jugaban antes de doctor y doctora, y jugaban antes de enfermera, este noviazgo es como esa práctica de roles que están haciendo los niños en esta etapa. Naturalmente los niños a esta etapa pueden decir, mamá, yo soy novia de fulanito o yo soy novio de fulanita. Y para mí la respuesta ideal sería una respuesta totalmente como normaliza así. ¿Y qué es eso de ser novio, mijo? ¿Qué es eso de ser novia, mija? ¿Cómo así son novios? En lugar de, no, sos muy chiquita, tú no deberías de tener novio, tú no deberías de tener... No, solo estos son los momentos para conversar, mi amor, y eso de ser novios, así como, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se hicieron novios ustedes? Antes de pegar de gritos y de asustarse, ustedes necesitan información. Hay un chiste que hay un niñito que llega con su mamá y le dice, mamá, ¿de dónde venimos? Y la mamá saca las enciclopedias, las historias, los cuentos, los libros, los dibujos, todo lo que le iba a enseñar acerca del nacimiento. Cuando el niño termina de oír a la mamá, le dice, no, mamá, venimos de El Salvador o de Guatemala. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Entonces, eso de ser novia a los 10 años, hay que entender bien cómo funciona. Hay que, como, así, mi amor, y ahorita, ¿y qué es eso de ser novia de él? ¿Cómo funciona eso, mi amor? Sin susto, no está pasando nada, sin susto. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, los compañeros de un chico de 12 años insisten en preguntarle si ya tuvo su primera eyaculación. ¿Cómo manejarlo? De manera totalmente normal. Mi amor, ya la tuviste, porque es factible que la haya tenido, es factible que haya tenido una eyaculación nocturna o una polución nocturna, que se llaman así, y estas poluciones nocturnas pueden empezar a partir de los 9 o 10 años, que es algo que no les dije, pero les tengo que decir. La polución nocturna es una eyaculación que se empieza a dar con el desarrollo, cuando empieza el proceso del desarrollo sexual, y que es en efecto una eyaculación por un exceso de producción de líquido seminal y que en muchos niños es totalmente involuntaria. Ellos amanecen como que si se hubieran hecho pipí, pero en realidad fue una polución nocturna. Y la explicación es así de simple. Mira, es posible que sí la hayas tenido. ¿Por qué? La polución nocturna, que es esto y esto, funciona de esta manera. Una eyaculación provocada por ti mismo es una eyaculación que tú realizas a través de la masturbación. Y la masturbación es esto y esto. Miren, el sexo se demonizó porque nosotros lo demonizamos. Es nuestra responsabilidad convertirlo en un tema del cual podemos hablar de una forma madura y adecuada, sin que para nosotros represente un shock anafiláctico cada vez que estamos hablando de sexo. Porque eso se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Como terapeuta de pareja, ustedes no tienen idea de la cantidad de disfunción sexual que tienen los adultos. Y en gran medida está relacionada con una falta de adecuada educación y formación sexual. Entonces,
Yo ya me tengo que ir. Ustedes probablemente también. Quiero darles las gracias a todos por haber estado presentes aquí. Yo les di acá mis datos de correo por si quieren comunicarse conmigo. Tanto Maya como Ana Sofía y Evelyn tienen acceso a mí directo, que me pueden conectar a mi clínica o conmigo. Y si ustedes necesitan hablarme por correo, no respondo inmediatamente, perdón, no, a veces se me va la vara, pero sí respondo, les prometo que respondo eventualmente. Entonces, sí voy a responder si me escriben, si tienen preguntas, con mucho gusto me pueden escribir o a través de Maya, Ana Sofía o Evelyn me pueden accesar. Muchísimo gusto, gracias a ustedes por haber asistido, gracias Maya, Ana Sofía y Evelyn por contar conmigo y los veo en otro momento. Excelente, Claudia, muchísimas gracias por toda la información. De verdad es que es un gusto siempre contar con usted en las conferencias. Así es que, pues nos despedimos ya. Muchas gracias a todos los papás que asistieron. Les recordamos que va a estar la grabación en la página de YouTube de cada uno de los colegios toda la próxima semana para que la puedan volver a ver o completar de ver, terminar de verla o recomendar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y que tengan todos buen día. Gracias.